Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula Uno en español. En el día de hoy vamos a comentar lo que ha sido el Gran Premio de China 2026, que bueno, sigue teniendo amores y odios. Hay gente que le gusta esta reglamentación, por lo menos el público en general, porque se lo pasa bien porque ocurren muchas cosas, y los fans de la F1 de siempre pues están todavía rasgándose las vestiduras y, bueno, renegando de este engendro, de esta fórmula vitaminada, como decían, ¿no? O Verstappen o el Mario Kart, como decían algunos, o el Campeonato Mundial de las Pilas, como dice Alonso en el día de hoy. Bueno, pues La Fórmula E1. efectivamente, bueno, así, con asterisco. Bueno, pues tenemos en el día de hoy que vamos a hacer un post, ya os lo anticipo en dos partes. En el día de hoy tenemos a David Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, chicos. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Y nada, después de haber madrugado. Y yo es que tengo sentimientos encontrados. Porque sí, pasan muchas cosas, pero esto me da a mí que cuando se aprenda la gestión de energía, esto va a ser un petardo, pero como una casa de grande. Sí, que no es lo mismo un cambio de posición que un adelantamiento. Bueno, tenemos también a Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, Chávez, ¿qué pasa? Bueno, pues yo la verdad que, a ver, también he pensado lo que dice David, que igual la cosa, una vez que se estabilice, se va a volver otra vez tediosa, pero así como en la primera carrera tuve la sensación de que los adelantamientos con este, le vamos a llamar turbo, porque es lo que es el turbo del videojuego, ¿no? El champiñón del Mario Kart. Los adelantamientos con esto eran casi adelantamientos adoblados, que era zoom, pasarle como un avión y luego el otro se le ponía detrás y zoom, y le pasaba otra vez. Y eran adelantamientos que sí, había muchos adelantamientos, pero no había esa emoción del adelantamiento de los dos coches que se ponen en paralelo y hay riesgo y tal, ¿no? Hoy, en cambio, sí que me ha parecido que los adelantamientos estaban más peleados, que los que defendían gestionaban mejor la energía y que los que atacaban también se cuidaban de no vaciarse para que una vez adelantado no les volviesen a pasar inmediatamente. Pero claro, lo que ha dicho David, como sigan aprendiendo, pues a ver si al final van a aprender demasiado y quizá este efecto turbo pues se diluya. Claro. Bueno, antes que nada, ha sido pues un día histórico en el que un adolescente italiano de 19 años, bueno, pues acaba de silenciar a los críticos, sobre todo críticos a Toto, que decían que porque ponían a un niño a manos de un Mercedes. Y bueno, Antonelli gana en China, es el segundo más joven en lograr una victoria, ya fue el más joven en lograr una pole. Y bueno, la sensación es que Mercedes domina, pero no domina tanto como la gente pensaba en un principio. También es lo que comentáis. David piensa que se están guardando cosas por la cara que le veo traer, pero que también es importante decir que es cierto lo que comentáis. Cada vez van entendiendo mejor dónde hay que gastar energía y dónde no. Tampoco es cuestión de pulsar el botón de, como dice Fer, del turbo a lo loco, ¿vale? Es decir, hay que guardarse esto como en los videojuegos, la estamina, ¿no? Es decir, la energía aquí. Y bueno, pues poco a poco nos van dando pues muestras de más inteligencia a la hora de gestionarlo todo. Es una nueva Fórmula Uno en el que, claro, para gente de la vieja escuela, como Alonso, como Hamilton y demás, pues es muy duro el aceptar que ahora los coches son así, ¿no? Porque va contra natura. Bueno, el propio Verstappen también lo decía, que, que bueno, no tienen más remedio que adaptarse porque al fin y al cabo no hay otra. De todas maneras, ya la FIA está reculando, van a cambiar, van a modificar la normativa, no sé si van a redistribuir ese 50-50 de potencia motor con el tema eléctrico, si lo cambian de alguna manera para que sea más potable y que la reglamentación sea un poquito más, que tenga más el espíritu de la Fórmula Uno de verdad. Bueno, vamos a ir viendo. Esto es como todo, también la gente que va ganando le parece estupendo y se divierte mucho, ¿vale? Como Mercedes y Ferrari, y los que están pues en el fango, pues
es como echar más tierra, ¿no? Es decir, encima. Bueno, yo cuando me despierto, que también madrugué para este gran premio, me quedé muy sorprendido viendo que los McLaren y Bortoleto ni siquiera salían. Bortoleto y otro, ¿quién ha sido que no ha salido? Han sido los dos McLaren, Y Bortoleto Albon. y Albon. Y Esos cuatro Albon. coches que no han salido. Es que dices, si esto es por cómo están hechos los coches, es que tampoco la FIA, es que no puedes tener una reglamentación que hace que McLaren no pueda sacar sus coches. O sea, entiendo que esto viene por cómo están construidos los coches, cómo están montados, los problemas enormes que tiene Aston Martin también. O sea, sí, para el que gana está de puta madre. Pero si al campeón de constructores y pilotos del año pasado lo tenemos como lo tenemos ahora mismo, que está en la nada, porque Hmm. tenemos a Mercedes con 100 puntos, con 98, y a McLaren con 18. Eh, hostia. Y lo que dices de Ferrari, yo no sé si están tan contentos, porque a mí personalmente, con todo este rollo de la trampa de Mercedes, ver que Ferrari ha hecho un coche que a lo mejor sin trampa podría ser un firme candidato a ahora mismo, hostia, porque lo ves y dices, esta gente podría disputar el mundial, han hecho un coche campeón, pero a las primeras 10 vueltas compiten, pero luego ya Mercedes empieza a ir pi, 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 y desaparecen en el horizonte, ¿eh? O sea, y yo no sé hasta qué Yo, punto ellos no están con el rollo este de, joder, les han permitido la trampa esta de la compresión, que no sé hasta, que tampoco sé hasta qué punto es definitiva. O sea, es decir, hasta el no sé año hasta que qué, viene. Ya no, lo me han dicho que refiero hasta el año que viene. que no sé hasta qué punto la dominación de Mercedes viene por esto o realmente el coche habría sido igual de dominante o un poquito menos, pero bueno, ganarían igual. No, no lo sé, no tengo elementos de juicio. Vamos a Pero ver, para yo. Ferrari, que por fin hace un coche bueno, se ve que es un coche que Sí, sí, sí. pues, De hecho, Hamilton está más contento que unas Pascuas. claro, se le ve motivado porque tiene un coche tal. Pero cuando le pasen 3 o 4 carreras lo mismo, pues se Pues vendrá se abajo. va a coger. Además que Hamilton es muy de quejarse. Claro, y Ya ahí lo la, hemos la FIA visto tendrá que hacer anteriormente, su pero tradicional meter reglamentación para capar un poco al de arriba y que la cosa se iguale, porque es que si no, Sí. eh, pues eso, lo que digo, dos yo es carreras, que, Mercedes 98 puntos, es que es una locura. mira, yo es que con lo de Mercedes, mm, yo puedo comprender que se la tengan que comer la trampa porque claro, Realmente han buscado no, un vacío legal, ¿eh? sí, pero dice, vamos a ver, tú estás ahora con el motor en 18,1 y el resto en 16,1. Te da 15 caballos más. Como no tienes tiempo literal para poder cambiar el motor, corres con eso todo el año si quieres, pero vas a llevar peso extra Ya. para compensar los 15 kilómetros por hora que le sacas a todos. Eso ni siquiera se ha planteado. Pues es lo que Nada, deberían haber hecho. pero cuando otros Ponerle, equipos, ponerles peso, como le pasa a Williams, que los pobres de Williams, yo no sé la cantidad de kilos que llevarán, pero no andan. Entre 20 y 30 kilos. pero Pues ahí lo tienes, ¿eh? ya hemos visto otros años cuando otros equipos explotaban vacíos legales, que venía la FIA con el palo y se acabó el vacío legal. A Mercedes y a Red Bull no. Sin A embargo, a Mercedes, Renault con el famoso Mass Damper A ver, bueno, y el primer año fue de Aston, inmediato. el año de Aston de hacer podiums a de repente cuchuflus al agujero. Sí, en cambiar las ruedas, aquí las sabemos carcasas. que hay gente que tiene más peso que otra a la hora de influir en la toma de decisiones. Y Toto y compañía tienen mucho peso. Y yo no sé a qué tipo de acuerdo han llegado, pero que al final se han salido con la suya. Bueno, con el tema de McLaren, que, bueno, es vergonzoso que no hayan salido al un colapso total, ¿no? Porque al final Lando Norris tiene un fallo eléctrico en la terminal, los problemas empiezan una hora antes de la salida, los mecánicos detectan un fallo
masivo en la electrónica y bueno, llegaron a desmontar incluso el fondo plano en el garaje. Creían que lo habían solucionado, pero después el motor no arrancó. Ya, esto es como nosotros en casa, es decir, desmontamos un kit, lo volvemos a montar, creemos que todo está bien, pero la cosa ya no funciona, Yo, ¿sabes? A es que nosotros además, incluso nos sobrarían piezas, pero yo que, además cuando empezaban a decir, no, van a salir los dos McLaren, el Williams de Albon y Bortoleto van a salir del pit lane. Y hacen la vuelta a formación, se están todos colocando ya en la parrilla y allí no aparece ni el tato. De hecho, creo que así o Norris se baja del coche y dices, pero ¿esto qué es? Digo, ahora pasan dos o tres barbacoas y Fernando Alonso, con la cagada de motor que lleva, puntúa. ya. Con Piastri fue incluso más dramático porque sí llegó a intentar llegar a la parrilla, pero minutos antes de la vuelta de formación, el motor empieza a dar lecturas erróneas y se detecta otro fallo en la parte eléctrica de la unidad de potencia, distinto del que tenía Lando, que impedía que el coche entregara potencia de forma segura, así que también lo tuvieron que retirar. Un desastre. El tema de Bortoleto, bueno, pues sufrió un fallo técnico crítico, no sé exactamente el qué, justo antes de la salida. Así que nada, le pasó igual que a Hülkenberg en la carrera anterior. El coche se bloqueó. Esto de que, porque ha pasado varias veces. Hoy, de hecho, creo que no sé si era un RB, le pasó algo parecido a lo que le pasó a Max en la quali. Esto de que los coches se bloqueen solos y automáticamente y de pronto te vas por una curva, a mí esto me deja. Bueno, lo que le pasó a Piastri en Australia, Sí, 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 que sí. de repente le entraron todos los caballos de potencia a la curva al acelerar y se fue contra el muro. Bueno, a Eso es. Verstappen lo que le pasó fue que se le bloquearon las ruedas. En Pues fin. estamos hablando de que 7 coches no han terminado, bueno, 4 ya han salido, y no ha habido accidentes. Quiero decir, no han sido abandonos por golpes. Han Eh, sido. bueno, Ocon se llevó ahí un Sí, agujerito No, Ocon ha hermoso. no, sido pero, de pero Antonelli. Ocon ha terminado. Quiero decir, los que han Sí, sí, sí. abandonado, ninguno ha abandonado porque se ha dado una hostia. Por Todos han cierto, abandonado por problemas de fiabilidad del coche. vaya imagen del mecánico con la cizalla haciéndole recortes en el lateral. Que Cuquerella se partió de risa y dice, yo no sé esa cizalla de dónde la han sacado, si se la han robado el jardinero o qué, porque dice, eso no lo he visto yo en mi vida. Escúchame, yo Faltaba la cinta americana, ¿no? sí, sí, en NASCAR no, en la de Estados Unidos, Sí, en, como... en, en las que a ver, Indicar. No, en NASCAR, bueno, en NASCAR imagino que pasará también, pero fue en Indy que se le rompió, se le hizo un agujero y sacaron la cinta americana, un rollo así de grande, y sirve le para pusieron todo. una plancha, ¡zasca! Sí, sí, Y sí, salió el coche como nuevo, ¿sabes? claro. El auténtico Motorsport, que ya nos lo dice Sí, sí, Arturo, es Arturo muy todos los aficionado, días. sí, a decirlo. Sí, sí, sí. Por cierto, el fallo de Albon fue una fuga hidráulica, así que fue un fallo, digamos, a la vieja escuela, no ha sido tema Sí, no ha sido un eléctrico. tema de ahora. Sí, sí, no, ya lo que nos faltan por ver es que un equipo a otro le meta un virus informático y ya y falle el sistema. Vamos a decir, ya no sé yo qué. Pero vamos, la parrilla cuando salía parecía un queso gruyere lleno de agujeros, ahí realmente Bueno, lamentable. y el Mundial de Constructores es un drama ahora mismo, porque tienes a Haas por encima de Red Bull, a Red Bull empatado con RB, todos Bueno, de en hecho, de hecho van Haas mejor los 17 RB que los... puntos, Red Bull 12, RB 12, Alpine 10, o sea, en unos márgenes de puntuaciones infames. Bueno, por eso Mercedes tiene 98, claro, porque eso se ha llevado todos. Es que Claro, es una cosa de, y es como puede ser. sí. Bueno, más cositas. Bueno, yo entiendo que a la gente que ve muy de vez en cuando la Fórmula 1, este tipo de, tanto la carrera sprint como la carrera de hoy, pues les parecerá como muy, muy movido, muy interesante, muchos cambios y tal, ocurren muchas cosas, pero en fin,
¿Qué os pareció la salida? Porque, bueno, la salida de hoy ha sido otro caos, ¿vale? Bueno, em, en principio, claro, con esta parrilla medio fantasma, em, yo creo que yo como espectador, yo voy ahí, pago un dinero curioso y veo que en la parrilla salen 5 coches menos, yo me pillaría un mosqueo importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué os pareció la salida? Como siempre, los Ferrari saliendo muy bien. Em, yo creo que ya los Mercedes casi que ni le importa que les adelanten al principio, saben que los van a alcanzar después. ¿Cómo lo veis? Pues ese tema también, hombre, desde el punto, lo dices tú, desde el punto de vista del espectador es divertidísimo, porque tienes en la primera fila a cuatro coches dándose de hostias, que está de puta madre, los Ferrari echándose encima a los Mercedes, adelantándolos tal. Luego hay tres o cuatro coches por detrás que como no consiguen salir, se quedan clavados, entonces ves un montón de coches adelantando por los costados, o sea, es una cosa que es, visualmente está muy guay, porque ves muchos adelantamientos, ves tal, ves cual, ves te va atrás, luego tiene que remontar, adelanta un montón de coches. Claro, desde ese punto de vista, si lo que valoramos es los adelantamientos y tal, pues sí, hay muchísimos. Cuando está en una reglamentación, hay más adelantamientos en una carrera que en medio mundial del año pasado. Claro, Pero el tema es que la competición queda un poco viciada. Y porque, lo que digo, si McLaren no sale, si Red Bull no anda, si da igual, como dices, que Ferrari le pasa a Mercedes, porque saben que en 60 vueltas a la 30 ya les van a haber cogido y a la 40 les van a haber sacado 10 segundos, claro, pues una carrera, dos carreras te lo pasas teta. Cuando estemos en la carrera 10 si sigue igual, pues vamos a decir, pues, coñazo. claro. Le quita valor el hacer la pole, ¿no? En fin, Ahora mismo pues, da igual a ver que haga la pole. Como estén los Ferraris en segunda fila, te van a adelantar. Pero claro. Eso como es. aviones, además. Sí, 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 sí. Bueno, Hamilton salió como un cohete desde la P3 y bueno, aprovecha el carril interior antes de llegar a la curva esa tan larga de derechas y bueno, le había ganado la posición a Kimi, que salió así un poquito conservador y bueno, es Sí, pero como... salió conservador porque el sábado en la sprint salió mal, como Max ahí en esta, Ujú. y se puso el séptimo, pero vamos, se puso el séptimo y tardó en llegar al segundo puesto, pues 15 Nada. vueltas. Y le metieron los 10 segundos y otra vez volvió a Sí, sí. adelantar. Y luego, claro, tenemos a Hamilton, que esa curva técnicamente es jodida para un piloto, y Hamilton se la ha hecho, no sé, 15 18 veces, y para Kimi, pues es la segunda en carrera. Entonces, pues el muchacho sabiendo quién le... Y es lo que dices tú, ¿para qué la vas a jugar si tienes la más o menos certeza de que le vas a pillar? Claro, claro. Es que no te compensa meterte en una melee con alguien como Hamilton, que además sabemos que le cuesta muy poco mandar coches a la grava. No te vas a meter porque... Y mira, eso dice mucho del propio Antonelli, que teniendo 18 años y que debería ir a la guerra con un palo, pues el tío se piensa dos veces y dice, mira, no, que pase ahora. Bueno, sí, Y ya luego al me final lo de meriendo. carrera tenía ahí un sustito que ha dicho Hombre, es que tú en- imagínate que eres un chaval de 19 años que vas a ganar tu estaba, primer mundial, iría el tío así, aunque vayas primero no, a no, pero media que hora. estaba ahí, que faltaban 3 vueltas y se ha hecho un recto y ha dicho, madre mía, dice, me ha dado un infarto. Claro, Bueno, también Antonelli perdió no solamente con Hamilton, sino con Leclerc, que bueno, se vio así como acorralado y tal. Y bueno, Kimi dijo que bueno, que las gomas estaban un poquito frías y ya está, pero después recuperaron. Al igual que Russell, ¿no? Russell también tuvo una salida nefasta. Russell no está saliendo nada bien, de momento lo que llevamos de año. Pero bueno, se vio atrapado en esa especie de sándwich con los Ferrari, que bueno, la gente le habrá resultado muy divertida, ¿no? El tema de las peleas de Russell con los dos Ferrari, que me ha hecho hasta gracia los dos Ferrari ahí peleándose y después Russell como diciendo, venga, vosotros gastaron energía y después yo Hombre, claro, ya me ya, iré. bueno, ya os adelanto yo, ¿no? en lo que ha fundamentado Russell su carrera, que es en ir detrás de los que se están peleando, esperar a que se la peguen y pasar para adelante.
Pues no le hemos visto a carreras a Russell ir quinto sin meterse con nadie y de repente encontrarse segundo, porque, bueno, los tres delante se han toñado. Tú les ves a esos dos a hostias y dices, bueno, ya pasaré. Ya la Totalmente. cagarán en alguna y les pasaré. Sí, 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 sí. Bueno, en la zona media, Hadjar, que bueno, salía en buena posición tras el desastre de los McLaren, claro, pues tenía ahí como una batalla ahí cuerpo a cuerpo con Berman y bueno, yo creo que Hadjar pecó de optimista, tocó el piano interior y ahí perdió el tren trasero y bueno, hizo un trompo y bueno, en fin, obligó a varios pilotos, entre ellos a Carlos, a tomar pues caminos por escapatorias y tal para no llevárselo por delante. Em, y bueno, pues eso fue lo que fue un poquito lo que es la salida. En fin, bien, las primeras vueltas, últimamente las 10 primeras vueltas con esta normativa dan bastante juego, pero lo que yo decía al principio, es decir, que no es lo mismo cambio de posición que adelantamiento, ¿no? Porque aquí da la sensación de que le das al botoncito, lo pasas como un avión y después esto es un toma y daca que realmente no sabes dónde va a acabar, ¿no? La verdad que la semana pasada en Australia estaba un poco asustado porque con la pedazo de recta que hay en China, digo, "Pf, si en Australia a mitad de recta se quedaban sin energía ya y hacían la curva 8 y 9 ahí sin pisar el freno, digo, con esta pedazo de recta, a ver. Y lo estaban diciendo en DAZN, en la retransmisión, dice, es que ya no puedes adelantar alargando la frenada. Porque como se te frena el coche, se frena los dos y al final llegan allí paralelos y te puedes hacer... Esa es una historia que yo aquí no termino de comprender. Es decir, el tema de que los coches frenan sin que los pilotos lo pidan. Y yo alucino con eso. Además, incluso em, yo no sé si lo he entendido bien, pero tienen una especie de análisis en el que el coche se va reconfigurando conforme va dando vueltas y va reaprendiendo de si no te ha ido bien aquí, si reajusta. En fin, que el piloto tiene cada vez menos control de lo que está llevando. Incluso se daba el caso de que cuando yo hablaba fuera de micro en el grupo de las clasificaciones que están teniendo, por ejemplo, Kimi con Russell, les programan dónde el coche por fuerza se frena, ¿vale? Y a lo mejor para uno es distinto que el otro. Y aunque Kimi esté apretando, sacando el pie por encima del coche, si les han programado desde boxes que en tal sitio tiene que frenar, se frena y pierde décimas y misteriosamente pues el compañero queda por delante. Como pasó en la curva 14 con la clasificación. Y, y no pueden hacer nada. Es decir, y se ve en la telemetría Kimi sacándole ventaja, 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 pero da igual porque en la 14 el equipo ha programado que va a frenar más. Y a ¿Qué no toda... habría dado McLaren por tener esto el año pasado? Ya. En, ¿Tú en, crees? Porque... Joder, que sí, oye, creo. Cuando iba en, Piastri delante, ya te digo yo que sí creo. cuando en Ah, McLaren, bueno, sí. en el McLaren de 2007 eran más sutiles cuando querían que el compañero no clasificara bien, cuando le cambiaban las presiones de los neumáticos a Alonso en la Q3, ¿vale? Y ya no Sí. podía dar una vuelta buena. Eh, eso era muy curioso. En fin. Bueno, pues, a ver, cositas que, bueno, lo más significativo también que está saliendo en todos lados es el tema de las vibraciones en el volante de los Aston Martin, que bueno, da, da auténtica pena que Alonso tenga que decir bueno, que desde la vuelta 20 ya dejaba de sentir las manos y los pies por el tema de las vibraciones, esa imagen que está dando la vuelta a todo Internet, de que tener que soltar el volante en medio de la recta para poder descansar un poquito las manos y hacer gimnasia para volver a reencontrarse sensibilidad, es tremendo, ¿no? Ese martilleo que incluso en la propia salida se veía ya que el volante tenía ese traqueteo y yo creo que va a obligar a la FIA sí o sí de darles
la oportunidad de meterle mano ya al volante por cuestiones ya de seguridad de los propios pilotos. Además de verdad. Yo pensaba que era un vacile de Newey para exagerarlo, pero resulta que no, que es que realmente el volante este es un peligro. Sí, sí. Y además, hay otro vídeo que está circulando cuando ha adelantado Pérez, que le ha hecho a Fernando Ala, hasta luego. Sí, sí, qué lástima, ¿no? Que te pase un Cadillac así. Sí, es que es Pero es que, dramático los dos coches, el Cadillac y el Aston Martin, lo malos que son. Ahora mismo que lo de Aston Martin, bueno, inflaron mucho el globo y pues no nos fiábamos mucho, pero decías Cadillac, bueno, entran nuevos, algo harán y la verdad es que están los dos ahí metidos en el pozo y eso sí que se los ve, porque lo de McLaren dices tú, bueno, les habrá pasado algo, pero en la carrera anterior compitieron, en la sprint compitieron. Pero a estos dos los ves como el Williams de 2021 y yo qué sé, y Minardi. Es que los ves a un nivel, y el Haas de 2021, mira, pues también. Los ves a un nivel de que o hay un cambio gordo en la o pasa algo, pero que se van a quedar ahí en el pozo y no van a salir. Por lo menos este año. Claro. yo es que lo hablaba con Javi cuando estaba en la carrera y me decía, dice, yo si fuera Aston Martin, con la pasta que tengo, le decía, dejaba allí a Andy Cowell en la fábrica de Honda y me iba a Audi. Oye, préstame motores este año. Aunque tengas que hacer otra vez el coche, Ya, pero es que no hay tiempo de hacerlo. Es decir, un chasis requiere mínimo 6 meses de hacer. bueno, tiene 6 meses, pero a partir del verano, Sí, pero que estamos ya con el tema de presupuesto. Ya no hay presupuesto para hacer eso. Es decir, ya, ya, pero es que bueno, yo mira, no sé. yo quería comentaros porque estoy flipando un poquito con el tema de lo que está implicando estos riesgos de las vibraciones, porque, claro, a ver, es que se une todo, ¿no? Es decir, lo de Honda junto con lo de que en el túnel de viento no han previsto estas turbulencias tan heavies en la recta tan larga de China. A partir de 310 kilómetros, el coche de Alonso y el de Stroll empezaban a vibrar como si fuera un martillo neumático. Decía Alonso que era imposible ver las referencias de frenada. Em, Empezaban a tener, ya no solamente lo de las manos, sino tenían visión borrosa. En la vuelta 15 Fernando decía que veía doble. Imagínate, claro, el cerebro con esas vibraciones no puede procesar las imágenes. Esto es peligrosísimo, ¿no? Sobre todo cuando entran en la curva 14, entran a 320 sin ver prácticamente nada. Después han tenido microcontusiones, van recibiendo pequeños traumatismos en la cabeza. De hecho, incluso parece ser que Stroll incluso ha llegado a mear sangre del tema de las vibraciones, así que estamos ante un problema que hay que resolver ya. Pues Pero ¿cómo? Yo no entiendo. O sea, mira, no entiendo cómo en la Fórmula 1 de 2026 puede llegar un coche así al Mundial. O sea, es que no se enteraron qué onda se la había liado hasta noviembre. Me da igual. O sea, ¿cómo llega el coche de tal manera que daña a los pilotos? O sea, es que es un nivel de despropósito que es inexplicable, que es como, es que igual ahora no lo estamos viendo, pero es que igual se ha encargado el equipo. Ujú. Es que igual el año que viene o el siguiente no hay Aston Martin porque es que este nivel de desastre, que es que no puedes competir porque se te mueren los pilotos en el coche y tienes un motor Honda, que si me dices que el motor se hubiese hecho, yo qué sé, Tata, no sé, pero es que Honda haya hecho este cipote y que no se haya enterado nadie y que el coche esté así. Sí, yo lo que... eso lo hablamos en la otra carrera, En la Fer, otra ¿eh? resulta que, claro, la gente dice, ¿cómo no se han dado cuenta? Porque solamente en noviembre se dieron cuenta, pero es que, por lo visto, en las veces anteriores que viajaron a Japón, les dieron informes falsos.
de que todo iba bien, de que todo... hasta que ya no pudieron, digamos, aguantar más la mentira. Pero es que es Honda. Es que me digas que, que eso lo hace yo que sé. Claro, es Honda, pero con el 70% del personal que hizo el motor bueno ya no estaba. Sí, pero Entonces, ¿qué onda como marca me ande con estas truchas de informes falsos y tal y cual en algo que se va a saber? Es que es lo que te digo, que si fuese el claro, motorista no sé quién, Tata Yo es o que, BYD o... yo, claro, yo es que, sinceramente, teniendo el ejemplo de 2015, que salió dañada su imagen, lo que no está escrito. Que lo vuelvan a repetir, sí, yo no sé lo que harán Aston Martin, si se plantearán ya para el año que viene cambiar de motorista hasta que Honda demuestre que sabe hacer motores en condiciones. No sé lo que van a hacer, pero tienen que pero resolverlo es de que alguna luego, manera. pero es que luego aparte, Aston Martin se encuentra en el problema que solo ellos tienen el motor, que es lo que le pasaba a McLaren, que solo dos coches tienen ese motor. Los Ya. Mercedes tienen cuatro equipos, tienen ocho motores para probarlo. Y venga, hacer pruebas. Le damos los Warry Page al peor equipo y a ver cómo funciona. Pero claro, ellos son solo dos. Y si no ruedas, que es lo que se están dedicando ahora a hacer rodaje al coche, Ujú. dices, pero no Ya, sé, yo hubiera sido Honda, hubiera motorizado también a Cadillac, porque viendo. Y tienes ahí cuatro motores, por lo menos, claro, para claro. sacar datos. En fin, Pero no bueno. sé, no sé, No, no, yo. sí, 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 está claro, está claro. Ya comparado con esto, ya los problemas de Red Bull y demás quedan en nada. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero mañana seguiremos con otro programa. Seguimos analizando lo que es lo que ha dado de sí esta carrera. Pero bueno, en fin, la vida sigue igual, Williams sigue con sus problemas de peso, bueno, si te van lastrando segundo y medio, 2 segundos por vuelta, pues poco puede hacer. Red Bull tiene que espabilar porque al final el motor no es tan bueno como parecía, sí es estable. Que se le ha puesto Lindemann de patas a Verstappen. Sí, 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 por eso, Se le ha puesto de patas Lindemann. Ya no es un tema del motor, porque va del mismo. Y es un tema de el, que cha- el tienes cha- a, parece que el chasis de revés es mejor que el de Red tira Bull. mejor, que no vamos a decir ahora que Lindemann es el nuevo, Linde- ¿sabes? Lindemann, ¿cómo se llama este muchacho? Limbland, Limbland. Lindblad, bueno, sí. Lindemann, digo, Lindemann, está el cantante de Rammstein ahí conduciendo y no me entero. Claro, que a Lindblad no se le ve que vaya a ser el nuevo, ¿sabes? No, Y se pero le va a poder de patas a Verstappen cuando está remontando, dices, me cago en Dios. Claro, efectivamente. Bueno, pues gracias David, gracias Fer. Amigos, ya sabéis, si os gusta el canal, suscribiros, darle a me gusta y bueno, pues mañana más y mejor y seguimos comentando cositas porque este Gran Premio de China ha, ha dado para bastante. Muy bien, un abrazo y hasta mañana. Adiós. hasta luego. Agur.